Si llega alguien más a la sesión, avísenme, por favor. ¿Listo? ¿Ya está grabando? Sí, bro. Sí, profe. Muy bien. La síntesis cualitativa es muy bonita, pero sí requiere de un conocimiento previo de algunos mecanismos que puedan resolver cada uno de los movimientos. Sí es un poco ir viendo cuál es el que puede cumplir, pero no tiene un algoritmo definido. Es entonces irle atinando, ir modificando. No vería algo repetitivo en cómo hacer estas síntesis. Pero había otro tipo de síntesis. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera continuar con qué otras síntesis existen? Yo, profe, la siguiente que Adelante. encontré es la de síntesis de tipo. De tipo. ¿Qué es eso de tipo? Sí, bueno, aquí estuve leyendo que para esta síntesis se requiere un poco de mayor conocimiento y experiencia, porque puede a lo mejor tener diferentes soluciones el problema. Por aquí vamos a seleccionar la que más pueda acercarse a la solución, la que resuelva más cosas. Pero bueno, es lo que vi, que hay como puede haber múltiples soluciones en síntesis cualitativa, pero pues al final Ujú. de cuentas se debe de elegir solo una. Muy bien. Le falta algo más. ¿Qué más se encuentra dentro de la síntesis cualitativa? No, no, este es de tipo. Se busca cuál de los distintos mecanismos posibles resuelve mejor o cómo lo mencionaste. A ver, vuelven a contar, por favor. Sí, es que había entendido que se busca diferentes soluciones, Ujú. pero al final de cuentas se elige la más óptima, por así decirlo. El movimiento deseado. Va. Me quedo con un poco de dudas, a ver si ahorita lo podemos aclarar mejor. Dentro de los... Mande usted adelante, alguien más que haya participar. En esta parte me acuerdo que también decía que teníamos que tener cuidado con el diseño y la manufactura porque podría generar problemas a futuro, además de que una condicionante era el dinero para poder realizar el mecanismo deseado para solucionar el problema. Aquí entonces lo que está, muchas gracias, sí, aquí lo que está tratando de ver es cuál de todas las posibles soluciones cumple, pero parece que hubiera dejado de lado otras condiciones. Nuevamente, es una de estas síntesis que requiere experiencia, ya conocer diferentes mecanismos para saber cuál de ellos seleccionar. Sí suena bien, pero creo que tiene ese pequeño defecto. Requiere de la experiencia ya del usuario para poder seleccionar cuál es la mejor. Me parece bien. Menciona que es cuidado con el diseño de la manufactura. Yo diría el diseño de la manufactura y el costo, ¿verdad? Eso fue lo último que mencionó, perdón. Sí, el costo también, ya que está limitado tanto la manufactura como material y en general el mecanismo. Sí, sí, sí. Nuevamente, una que necesita más de la experiencia. Vamos a ver si encontramos alguna otra que nos pueda ayudar a nosotros que estamos empezando. ¿Qué otra síntesis encontraron, por favor? Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera compartirnos qué escribió? ¿Qué más La encontraron? Escucho. cuantitativa o analítica. Esta me suena bien. Esta suena como la que podríamos ocupar aquí. Cuantitativa, ¿sí? O analítica, me late. ¿Cómo es esta? Esta genera una o más soluciones de tipo particular que se considera adecuado. Ah, entonces va a ser de todas estas que estamos viendo, no va a ser de las cualitativas, van a ser de soluciones de tipo. Eh, no, porque bueno, en esta se puede cuantificar tal cual. Si Ujú. existe un conjunto de ecuaciones que proporcionen una respuesta numérica, entonces la respuesta numérica es como la diferencia. Ah, creo que ya le voy entendiendo entonces, numérico. Entonces, genera una o más soluciones particulares.
Se basan en ecuaciones y soluciones de tipo numérico. Me parece bien. ¿Qué ventaja tiene esta de solución analítica? ¿Qué más encontraste, por favor? En la parte del resumen eso es lo que había puesto. No sé, Ujú. igual si alguien tenga algo más entonces. Por favor, ¿alguien más encontró algo? Algo que pueda completar con la solución cualitativa y analítica, cuantitativa, perdón. Bueno, yo encontré que hay ocasiones en las que bueno, que se suponen valores razonables a las variables para así obtener eh, soluciones razonables a las propias ecuaciones. Y luego ya Ujú. como ir viendo, bueno, acomodando ahí las variables. Muy bien, entonces aquí sí estamos hablando de un modelo más repetitivo. Tenemos ecuaciones, yo diría que en ocasiones no son simplemente ecuaciones, también tendría que ver ecuaciones en su forma gráfica. Por ejemplo, ya se vieron que una manivela, la trayectoria que puede describir su punto es un círculo. Tal vez sean las ecuaciones del círculo, o tal vez sean las ecuaciones de algún punto que quiero seguir. ¿Habla algo acerca de la metodología o todavía nos deja esa parte libre, perdón? Disculpe, ¿lo puedo repetir, profe? ¿Habla ya de alguna metodología en específico o todavía lo deja libre? Bueno, por lo que yo entendí es que todavía es algo libre, vaya, de ir buscando y sustituyendo valores. Igual es como un proceso iterativo. Ujú, muy bien, me parece bien. En general tratamos de encontrar alguna ecuación y con esa ecuación ya poder definir qué podemos cambiar de las variables. Tal vez sean las longitudes de los eslabones, tal vez sea el tipo de mecanismo que en lugar de tener una manivela biela corredera, utilice un mecanismo de 4 barras o utilice algún mecanismo de Stephenson o de Watt. Cuando estoy seleccionando cuál de ellos es el que voy a utilizar, estaría hablando de la síntesis de tipo. Y cuando ya estoy empezando a ver los valores de cuál de ellos y cuáles son las longitudes, ahí ya estaría hablando de la síntesis cuantitativa o analítica. ¿Alguna otra síntesis que hayan encontrado, por favor? ¿Alguien más que quiera participar? La síntesis dimensional. Ujú. Yo encontré que consiste en determinar las dimensiones o longitudes de los eslabones necesarios para realizar los movimientos deseados. Me parece muy bien. Yo creo que todas estas en realidad es el proceso que vamos a ir siguiendo para poder ir armando nuestros mecanismos. Los dos primeros, la síntesis cualitativa, todavía no la pueden realizar ustedes porque no han visto toda la variedad de mecanismos que podemos tener. Necesitaríamos ver muchos mecanismos para que ustedes puedan tener esa información previa de cuáles son los que pueden resolver esto. Yo voy a ver dos principales y de ahí nos vamos a algunas características particulares de ellos o combinaciones de ellos. De ahí menciona la síntesis de tipo. Aquí con los mecanismos que veamos vamos a ver si nos conviene una manivela, un acoplador, un oscilador, una corredera, cuáles son los que nos van conveniendo para poder ir armando nuestro mecanismo, cuáles son los posibles actuadores que tengamos. De ahí nos vamos a ir a plantear las ecuaciones, la cualitativa o analítica. Necesito saber las ecuaciones que van dominando ese mecanismo que proponemos. Una vez que ya tengo el sistema de ecuaciones que me dicen cómo se mueve, puedo ver cuáles son las variables que podemos manejar. Y ya por último llegamos a la síntesis dimensional. De todo eso que vimos, ¿cuáles son las longitudes de los eslabones? ¿Qué forma van a tener? Ya podría irme al detalle de la síntesis. ¿Dudas acerca de estas 4 síntesis posibles? ¿Alguna duda? No, profe, todo bien. No, sí, profe. Digo usted. Entonces, ¿no son independientes estas síntesis? O sea, tenemos que usar más de una, ¿no? Para llegar a construir un mecanismo. Ahorita lo que nosotros vamos a ir aprendiendo es cuáles son los diferentes mecanismos, de ahí de esos cuáles mecanismos, qué tipos podemos utilizar, cuáles son las posibles soluciones que podríamos especificar, de ahí
Posteriormente a este capítulo vamos a ver cómo plantear las ecuaciones y una vez que ya tenga las ecuaciones, puede definir cuáles son las longitudes que ocuparemos. Correcto, no son unas independientes de la otra, son diferentes pasos dentro de tu síntesis. Hay personas que tal vez puedan estar especializadas en la parte conceptual. Quiero resolver esto y tengo tales opciones. Hay personas que tal vez estén concentradas más en la parte numérica. Voy a plantear las ecuaciones y buscar cuáles son las singularidades. Y seguramente ya en el departamento de manufactura van a estar viendo dimensiones, longitudes, esfuerzos. Tal vez te puedas especializar en una de estas síntesis, pero para lograr el mecanismo completo yo diría que son todos los pasos. ¿Mejor? Sí, profesor, ya. Pensé, cuando estaba haciendo el resumen, pensé que era, o sea, o haces una o la otra, pero no, ahorita ya quedó mejor. Puedes hacer una de las partes del diseño. Por ejemplo, los que estaban diseñando creo que era la Bronco, la nueva que está saliendo de Ford. Hubo un equipo de 4 personas que estuvo simplemente diseñando la salpicadera. Muchas personas para eso, ¿no? Una estaba encargada de ver la forma de espacios y dónde se conectaba. La otra estaba encargada de ya la parte de afuera, cómo iba a ser la aerodinámica. La otra estaba encargada de ver que sí pudieran ensamblarse a las otras piezas. Había diferentes personas, cada una en su parte en específico, ensamblando a esa pieza, y eso que ni siquiera era un mecanismo. ¿Puedo continuar? Siguiente Sí, pregunta. profe. Dentro de todo esto que estuvimos viendo, entonces hablaba de repente de una diferencia entre una posición de engarrotamiento y una posición estacionaria. ¿Qué significa eso de posición de engarrotamiento y qué significa lo de posición estacionaria? ¿Qué encontraron? Posición de engarrotamiento, posición estacionaria. ¿Qué encontraron? Bueno, ya encontré que la posición de agarrotamiento es cuando dos eslabones se vuelven colineales. Mm, Muy bien. ¿Se acuerdan de las condiciones en las que decíamos que se formaba un triángulo? Aquí ya me lo está expresando de otra forma, cuando dos de los eslabones se vuelven colineales, pero tiene una característica porque también en el otro los eslabones se vuelven colineales. ¿Cuál es la diferencia? ¿Quién más encontró algo entre posiciones estacionarias y posiciones? Creo que aquí las llama de agarrotamiento. Que los eslabones forman una posición triangular. Ajá. También disminuyen sus grados de libertad. ¿Alguien más que haya encontrado algo? ¿O quieren que lo explique? Bueno, lo último que encontré en esta parte es que, pues, al disminuir sus grados de libertad necesita un empujón, por así decirlo, en un eslabón diferente para salir de esta configuración. En el engarrotamiento se requiere una fuerza que lo saque de esta posición. Sí, me parece bien. Y posiblemente hayan visto esos mecanismos que se engarrotan en sus casas. Bueno, no en las suyas, en las de sus abuelos. En la herrería antigua de los años 60 del siglo pasado, había un mecanismo que servía para abrir las ventanas. Abría una ventila y la cerraba.
pero no era que directamente tuviera yo que mover la ventila, sino en la parte de abajo había una palanca. ¿Sí han visto esos mecanismos? Híjole, creo que no. Sí, profe. Sí, profe. A ver, déjenlo, busco uno rápido. Es como se llama. A ver si aparece por aquí. Son viejitos. A ver si aparece. Herrería antigua. No los veo por aquí. Ah, son parecidos a los de estas ventanas. Solamente abre la ventila y la ventila abre muy poco. Pero están hechos en herrería pesada. No veo por aquí el mecanismo. Bueno, para quien lo haya visto, en la parte de abajo, cuando se alinean todos los eslabones, es cuando la ventila está cerrada. Y por más que trataron el ladrón de abrir la ventila, no la puede abrir. Mientras tanto, cuando suben la palanca a la otra posición, otra vez llega una posición de engarrotamiento. Nuevamente los eslabones quedan alineados, se forma un triángulo y de ahí ya no pueden mover la ventila. Por más que se colgara alguien de afuera y tratara de cerrarla, no la puedes cerrar. Yo creo que necesito una mejor definición acerca del engarrotamiento y de las posiciones estacionarias. En el engarrotamiento sí se forman esos triángulos, ya sea el triángulo de arriba o el de abajo. A partir de ahí, por más que trato de girar la manivela, ya no se alcanza a mover. En el engarrotamiento, la manivela estira el acoplador y el oscilador hasta que estos se alineen, sin que pueda continuar el movimiento. No sé si se alcanza a ver en la figura cómo la manivela, la que yo diría que está en el centro 2, trata de girar, pero hace que el acoplador, lo que va entre C y D, y el oscilador, lo que va entre D y O, ya no se alcancen a mover. Eso sería el engarrotamiento. Es más, dentro de la figura menciona, es que este es un mecanismo no Grashof, no permite que ninguno dé la vuelta completa. Y vean que tiene dos posiciones de engarrotamiento. A partir de que está estirado del lado derecho, líneas continuas, días discontinuas, a partir que está estirado del lado izquierdo, líneas continuas. Esto tal vez me serviría para un apagador, para un seguro de una ventana. O está en la posición 1 y se detiene, o está en la posición 2 y se detiene. A diferencia de, ¿cómo se llamaba el otro? Estacionario. Estacionario. En el estacionario, también se alinean los eslabones. Por eso es que al principio cuando me estaban diciendo, es que se alinean los eslabones, pues sí, en los dos se alinean los eslabones, pero no queda restringido el movimiento de la manivela. Observen que en esta segunda versión es un mecanismo parecido, ahora es un mecanismo Sigrashov. Observen a la manivela.
La manivela se alinea ahora con el acoplador. Sí se va a formar otra vez el triángulo. ¿Sí se ve cómo ahí se alineó con el acoplador? Sí. Muy bien. Observen esta otra posición. Otra vez la manivela se alinea con el acoplador. El acoplador va de ida, mientras que la manivela va de regreso. ¿Sí se alcanza a ver? La manivela va de regreso, mientras el acoplador va de ida. En el otro caso, el acoplador y la manivela se alinean, pero uno tras de otro. A diferencia del engarrotamiento, ahora que la manivela se ha alineado con el acoplador, sí podrían ser puntos de detención. ¿Es lo más lejos que va a llegar el oscilador? ¿Va a haber una detención en ese punto o en este punto? El oscilador solamente puede llegar a este rango de movimiento. Pero con un pequeño movimiento de la manivela lo saco de tal posición. La diferencia entre el primero y el segundo, entonces, es que la manivela alcance a dar toda la vuelta y cuáles son los que se están alineando. Vean que aquí nunca podría llamarle a cualquiera de ellos manivela completa. Ninguno de ellos alcanza a dar la vuelta completa. Entonces, en el movimiento también se alinean los eslabones, pero no queda restringido el movimiento de la manivela. La manivela y el acoplador se alinean en dos puntos. Restringiendo el movimiento del oscilador. ¿Sí se entiende esta diferencia? Pero no queda bloqueado. La gran diferencia es que en uno sí queda bloqueado y en el otro no queda bloqueado. Profe, Diga usted. entonces, en este caso que no se bloquea nada, nada más se considera que es como el punto máximo al cual puede llegar. Me gustó como lo dijiste. Determina los puntos máximos y mínimos. Determina los puntos máximos y mínimos de la oscilación del balancín. Me gustó como lo dijiste. Muy bien. ¿Algo más que quieran completar acerca de estas dos posiciones? Continuamos con nuestro texto. Sí. Bueno, solo menciona que una condición de agarrotamiento solo es indeseable si evita que el eslabonamiento pase de una posición deseada a otra. Otra vez, ¿cómo lo dijiste? Una condición de agarrotamiento solo es indeseable si evita que el eslabonamiento pase de una posición deseada a otra. Y que en otras circunstancias es muy útil. ¿Por qué es muy útil? Porque precisamente esas detenciones o ese, ¿cómo se podría decir? Ese bloqueos. Sí, esos bloqueos en el mecanismo puede, como usted dice, puede ser como que, o sea, puede ser parte del proceso, puede ser parte de la función precisamente del mecanismo. Creo que mencionó algo de
las puertas de un camión, precisamente que se baja, y al quedar en una posición de agarrotamiento, pues, o sea, puedes poner peso ahí de manera precisamente que el mecanismo no se pueda mover y una vez, pues ya que terminaste de cargar o una cosa así, bueno, les das un impulso para que el mecanismo vuelva a subir, por lo que entendí. Ah, ya sé, la puerta del camión del Ruta 100. Ah, no, ya no es Ruta 100. De la flota Leona Vicario. ¿Se han visto esos cilindros que se estiran y hacen que la puerta quede toda alineada y ahí se quede detenida? Sí, sí, sí. Sí. Es una de estas versiones, claro. En lugar de estar utilizando a una manivela, está utilizando a esta corredera, a la que está dentro del cilindro. Pero pasa lo mismo. Alinea los eslabones de tal forma que ya no puede llegar más allá y se queda bloqueada la puerta, ya sea en la posición de abierto o en la posición de cerrado. Muy buena versión. ¿Saben dónde más? Ya me voy a ir a un camión un poco más fresa. En el del Turibús o en los de ETN, en los de ADO, que la puerta tiene un mecanismo de 4 barras para que se vaya abriendo y llega hasta un punto de tensión para que no vaya a chocar y se vaya cerrando. Y llega a un punto, yo creo que llega a un punto estacionario, en el punto ya donde está cerrada la puerta. La diferencia entre punto estacionario y punto de bloqueo, en el punto de bloqueo me aseguro que ya no puede llegar más allá, mientras que en el punto estacionario simplemente está limitando la oscilación, pero puede continuar libremente el movimiento. Muy bien, ahorita ya casi nos estamos metiendo a la parte de síntesis de lleno, pero todavía me falta otra más. Siguiente pregunta, ¿qué se entiende por ángulo de transmisión? ¿Qué se entiende por ángulo de transmisión? ¿Qué encontraron? Yo encontré, profe, que se ocupa para igual verificar el diseño del eslabonamiento, y este ángulo está formado entre el eslabón de salida y el de acoplador. Se toma solamente su valor absoluto y toma de un valor mínimo un valor máximo. Y bueno, nos ayuda a determinar la calidad de la fuerza transmitida y la velocidad de la junta. Igual menciona algunos valores óptimos, que el valor óptimo ubica de 90 grados, pero muchos diseñadores lo mantienen a un mínimo de 40 para promover un sistema suave y una buena fuerza de transmisión. Yo creo que este sí merece una buena explicación. Nada más déjame ver si anoté todo. Se utiliza para verificar el diseño del eslabonamiento. Es el ángulo entre el eslabón de salida y el eslabón acoplador. Nos ayuda a cuantificar la fuerza de salida. Ahorita le voy a echar bronca a esto, pero sí, así creo que viene en el texto. Se trata de mantener cercano a 90 grados, pero se permite hasta un diseño de más o menos 40 grados para promover un movimiento suave. ¿Algo así mencionaste? Sí, profe. Muy bien. Entonces voy a tomar otra vez nuestro mecanismo de acá arriba, la figura que ya tenía, y vamos a tratar de encontrar cuál es el ángulo de transmisión. Por ejemplo, aquí la entrada, la que normalmente ponemos como entrada, son las manivelas. En las manivelas fácilmente podemos colocar un motor, ya sea un motor a pasos o un motor de corriente directa. Aquí puedo ir controlando cómo es el giro. No le colocaría un motor aquí, sería más difícil el alambrarlo y estar controlando el giro relativo. Tal vez se lo pondría acá. Bueno, tal vez un motor de paso sí lo pondría en el oscilador, pero sería más difícil de estar diciendo cuál es el punto máximo, el punto mínimo. Por eso generalmente el par motriz se le pone en la manivela. Cuando estamos hablando de pares motrices, este par cinemático, ¿cuál sería? ¿Sería un revoluto, un prismático? El que queda aquí abajo del motor.
¿Un par revoluto o un par prismático? Sería Revoluto. Revolutos son de los que van dando vuelta. Miren que este mecanismo tiene entonces 4 pares revolutos. Cada una de las... Es que articulaciones es muy vago. Cada uno de los pares cinemáticos que conecta un eslabón con el otro resulta ser un par revoluto. Hay en O4, en el punto D, en el punto C. Ahí en cada uno de ellos trae un par cinemático revoluto, incluyendo en la base. Pero aquellos pares cinemáticos revolutos que son actuados, es decir, donde ponemos al motor, a esos los vamos a identificar de una forma distinta. Ecuación, acento. Nada más dejen encuentro la figura. Es esta. Cuando le pongo una raya en la parte de abajo, quiere decir par cinemático revoluto, sigue siendo un par cinemático. Actuado. Esto de actuado quiere decir que ahí está el motor. En cambio, si solamente le pongo la R solita, quiere decir par cinemático revoluto libre. Entonces, aquí en la base, ahí le estamos poniendo un par cinemático revoluto actuado. Ahí es donde nos conviene ponerle el motor. ¿Sí se entiende esta parte? Sí. Muy bien. Entonces, este mecanismo parece ser un RRRR. 4 Rs en línea, de las cuales solo una de ellas está actuada. Es un mecanismo desmodrómico que solo requiere uno que esté actuado. La manivela generalmente. Pero ahora me menciona por aquí adelante. El ángulo de salida, el ángulo de transmisión es entre el acoplador. Voy a marcar el acoplador en color azul. La barra acopladora. La barra acopladora es aquella que va entre nuestro eslabón motriz, la manivela, y entonces, ¿cuál es el de salida? ¿Cuál será el eslabón de salida, perdón? La manivela. La manivela es la entrada. Ve que aquí estamos diciendo que estamos moviendo con un R. Ah, perdón, el balancín, me confundí. El balancín. Entonces al balancín lo voy a colocar con un color naranja. El balancín. ¿Sí se alcanza a ver entonces al acoplador en azul y al balancín en naranja? Sí, profe. Muy bien. Voy entonces a jalar al acoplador y al balancín. Y los voy a poner en la mejor forma de ángulo de transmisión a 90 grados. En color rojo voy a colocar a la manivela. Lo que realmente pueden hacer estos motores es hacer fuerza o colocar un par. ¿Qué es lo que hace un motor de estos rotacionales? ¿Fuerza o par?
los empuja o los trata de cambiar en su rotación. Es un par. Es un par. Y entonces lo que está haciendo aquí el motor, ya sea un motor de pasos, un motor de jaula de ardilla, el que ustedes hayan decidido para su diseño, el que mejor curva par haya tenido, ustedes lo que están colocando realmente sobre el eslabón manivela o sobre el eslabón activo es un par. Pero no pueden transmitir directamente este par. Ustedes pueden meter ese par al eslabón y el eslabón, en este caso la manivela, solamente va a poder ser detenida por, dejen ver qué otro cuerpo está conectado, ya vi, el acoplador. ¿Sí ven que se conecta por medio del acoplador? Sí. Muy bien. Entonces el acoplador va a poder, alineado con él, meter una fuerza. Le voy a poner a esta fuerza en el acoplador. ¿Sí se alcanza a ver la fuerza en el acoplador? Depende del radio de su manivela, de la primer longitud. En una versión de cuates, les diría lo siguiente. Trataría de estar equilibrando a ese par que está actuando sobre el cuerpo. Lo trataría de estar equilibrando con la longitud de la manivela por la fuerza que puede estar teniendo en el acoplador. Ven que estoy tratando de equilibrarlo realmente con el par resistente que se está creando entre la manivela y el apoyo. Así de cuates les diría, trato de equilibrar el par motriz con el par que me va a estar resistiendo la manivela. Generalmente a estas manivelas se les alinea con esa fuerza. Si la manivela queda desalineada por acá, observen que la fuerza que va a poder transmitir va a quedar alineada. Y en cambio, cuando llega a los puntos de bloqueo, observen qué pasa con el par que alcanza a transmitir. Vean que todavía puedo girar a la manivela y ahorita ya no tendría ninguna restricción por parte del acoplador para poder girar, a generar ningún par de restricción. La manivela puede dar la vuelta libremente. Y la restricción del acoplador solamente va a decirme cuánto es lo que va a estar resistiendo. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Dudas? Eso es hablando de la manivela. La manivela puede girar mientras el par que tenga aquí le permita romper el par resistente del acoplador. Porque ahora voy con lo que ocurre del otro lado. Vamos a ver qué es lo que pasa con el acoplador y el oscilador. Bueno, para empezar, con el acoplador diría, a toda acción corresponde una reacción de la misma magnitud y sentido contrario.
¿Todo el mundo de acuerdo que sí es tercera ley de Newton? ¿Dudas acerca de tercera ley de Newton? No, bro. Muy bien. Ahora, voy a contarles una gran mentira. En realidad, tendría que ver la diferencia entre la fuerza de un lado y la fuerza del otro lado. Requiero que haya una diferencia entre estas dos fuerzas para poder imprimir el cambio de movimiento del acoplador. Necesitaría que ésta se desalineara ligeramente, que formaran un par. Espero que se alcance a ver ahí ya como un par. Necesitaría que formaran ligeramente un par para que el acoplador pudiera cambiar su giro. Pero en general para estos eslabones son muy pequeños que no tienen mucha masa, se menciona que las fuerzas están alineadas a lo largo de su eje. Pero aún como se desprecia la masa del acoplador, mencionan muchas veces que la fuerza es la misma a la entrada que a la salida, como si fuera una cuerda. A esto se les llama a eslabones sin masa. Idealmente transmiten la fuerza a lo largo de su longitud. A diferencia de la cuerda, estos sí permiten compresión y expansión. ¿Se acuerdan que las cuerdas solo permitían tensión? Sí. Muy bien. Estos sí permiten compresión porque son sólidos, son rígidos. Sí permite la compresión. Entonces ahí vamos con el siguiente paso. El cuerpo considera que la fuerza está alineada con el acoplador. Esto será válido siempre y cuando tengan acopladores de masa despreciable, que la masa en comparación con todo lo que están moviendo sea muy pequeña. Ya si el acoplador es el que ustedes están tratando de mover y es el de mayor masa, no les voy a poder asegurar que esta fuerza esté alineada. Pero ahora vamos con el eslabón de salida, la manivela. Entonces, ahora a la manivela le voy a volver a aplicar tercera ley de Newton. A toda acción corresponde una reacción. De la misma magnitud, misma dirección, pero sentido contrario. La fuerza se supone alineada con el acoplador. Pero observen ahora al oscilador. ¿Qué es lo que van a tratar de hacer sobre el oscilador? ¿Van a jalarlo o van a tratar de rotarlo? Sería tratar de rotarlo, ¿no? Entonces, ¿qué requieren? ¿Una fuerza o un par de fuerzas? Un par de fuerzas. Un par de fuerzas. Y entonces el par de fuerzas se considera que se forma entre la base, el par cinemático revoluto que está ahí en la base. Ahí pueden meterme una restricción parte en X, parte en Y. Simplemente algo para compensar. Lo que está haciendo a fuerza. Listo, ya tengo el par que está tratando de cambiar el movimiento del oscilador. Pero veamos que para calcularlo tendría que decir fuerza por distancia. Fuerza que está actuando de un lado por distancia que lo separa. Hasta ahí todo es coherente con lo que conocían de mecánica. Sí, profe. Muy bien. Porque entonces ahora ya voy a poder determinar por qué me están pidiendo que sea el ángulo de salida. El ángulo de salida mencionan que es el que se forma entre el acoplador, es decir, la fuerza transmitida por el acoplador, y el seguidor o eslabón de salida.
¿Cuál es el mejor ángulo que se forma? ¿Cuál es el que mencionan que sería el mejor diseño? De 90 grados. Muy bien. Observen que aquí traté de dibujarlo a 90 grados, lo traté de colocar en esa posición forzada por lo siguiente. Alojarlo al siguiente dibujo. Como fuerza es perpendicular a la longitud del oscilador, la distancia va a ser la distancia completa. Vean que no tengo que estar utilizando ni senos ni cosenos. Pero ahora voy a girarlo un poco. Sigue siendo la misma longitud. No he cambiado la longitud del acoplador. Lo que ha cambiado es el ángulo entre el acoplador y el eslabón de salida. Observen que la distancia se redujo. ¿Sí se alcanza a ver que la distancia se redujo? Sí. Muy bien. ¿Cómo tiene que ser la distancia? Con la fuerza para que realmente sea distancia. Paralela, perpendicular. Perpendicular, ¿no? Perpendicular. Y entonces, si esto es perpendicular, observen que estamos hablando realmente de un triángulo rectángulo. Al estar hablando de este triángulo rectángulo y del ángulo absoluto que se forma entre el acoplador y el eslabón de salida, cateto opuesto o cateto adyacente. Y el cateto adyacente. La fuerza, sí, cateto adyacente. Pero la distancia a la que sí cambió, Cateto Opuesto. opuesto. cateto opuesto. ¿Sí alcanzó a ver qué es el cateto opuesto? Claro, sí. Muy bien. Este es el ángulo de, ¿cómo le llamamos al principio de esta sección? Ángulo de... Ángulo de transmisión. Ángulo de transmisión. Vean que es el que me está permitiendo transmitir el movimiento. Bueno, realmente no es el movimiento, es un par de fuerzas que estamos transmitiendo a la salida. El par que originalmente teníamos, lo estamos tratando de transmitir a la salida, desde el eslabón de entrada manivela hasta el eslabón de salida oscilador. Resulta entonces que la distancia 2 la distancia que voy a tener disponible, es igual a la longitud del acoplador, ¿no es cierto? ¿Qué era el naranja? Acoplador, oscilador, manivela. Era esto uno oscilador. Oscilador. Sería entonces igual a la longitud del oscilador. Seno o coseno, cateto opuesto, cateto adyacente. Es cateto opuesto, entonces es seno. Ah, no, coseno. No sé. Seno, ¿verdad? Seno, sí. Sí, es seno, sí, que te tapas es seno. Seno del ángulo de transmisión. Ustedes quieren transmitir mejor un par, traten de seguir la función seno. Voy a poner la longitud unitaria entonces. Siguen ustedes viendo mi pantalla completa, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe. Entonces voy a poner como longitud del oscilador un 1, seno de teta de transmisión. Voy a ver cómo se comporta este teta de transmisión. Nada más que matemática no funciona en grados, funciona en radianes. Voy a ver cómo funciona en una vuelta, hasta pi radianes. ¿Cuándo tendrán el mejor par disponible?
¿En qué ángulo? A los 90 De grados. 90, sí. Pi medios. A pi medios. Justo en pi medios, yo creo que tendríamos el mejor. Entonces, déjenlo pongo en 0, pi medios, y que ahí ponga las líneas de división. Cero, 0.51. Ahí está. Entonces, en pi medios es donde tenemos el máximo. Ah, muy bien, me parece muy bien. Pero les dieron un rango en donde podría ser un movimiento libre. ¿Cuál fue el rango? ¿Cuáles eran los ángulos que les estaban diciendo? ¿El de 40 grados? El de 40 grados. Voy a ponerlo ahorita a 45 grados, que eso sería pi cuartos y 3 pi cuartos. En 45 grados. Pero vean que ahora estarías con unos valores no tan grandes. No estoy llegando al mejor ángulo de transmisión. No estoy utilizando la distancia completa. Aquí estoy utilizando una distancia de hasta el 70%. El que era raíz de 2 entre 2, ¿se acuerdan? Resulta que con esos ángulos de más o menos 45 grados, diría yo, estoy utilizando el 70% del brazo de palanca. Puedo transmitir hasta el 70% del par. Considerando que la fuerza sea la misma, vean que puedo transmitir hasta el 70% del par. Si me voy a 40 grados, seno de 40 grados, ¿cuánto da seno de 40 grados? Y porque matemática no me está dejando sacar este seno de 40 grados. Pues déjenlo pongo en forma numérica. Vean que con 40 grados estaría pudiendo transmitir el 64% del par disponible. Ya si me voy a ángulos más extremos, vean que ya perdí la mitad del par disponible. Por eso se trata de mantener este ángulo lo más cercano a 90 grados. Para que estén en esta región y tengan la mejor transmisión de par. ¿Dudas de lo que ocurrió ahí? No. Entonces voy a copiar esto y lo voy a dejar pegado dentro de nuestro texto del día de hoy. Voy a dejar pegada en la gráfica el texto y cómo se escribe en matemática. Nuevamente, vamos a ver si las respuestas que tenían acerca del ángulo de transmisión se entienden mejor. Quien participó la primera vez con su ángulo de transmisión, ¿nos puede volver a leer su respuesta? Bueno. ¿Yo, profesor? Sí, tú fuiste quien nos dijo tu respuesta al ángulo de transmisión, ¿verdad? Por favor, vuélvela a leer a ver si ahora ya la entendimos mejor. Sí, que bueno, nos ayuda a verificar el diseño de deslavaldamiento
Este ángulo estará formado entre el eslabón de salida con el acoplador, donde solo se tomará el valor absoluto, y pues va a tener de un valor mínimo a un valor máximo conforme el eslabonamiento pasa por su intervalo de movimiento. Esto es muy importante porque podemos medir la calidad de la fuerza transmitida y la velocidad de la junta. Y el ¿Fuerza valor transmitida o par? a par, sí, cierto. Entonces, ve que realmente, si está hablando de la fuerza, seguramente el texto menciona la fuerza, pero lo que realmente está transmitiendo es el par. Sí, par. Otra vez, vuelve a leer esa sección, nada más para ver si ya quedó mejor el concepto. Vuelve a leerlo completo y ahorita, si alguien tiene algo distinto, nos completa la oración. Vuelve a leerlo completo, por favor. Gracias. Sí. ¿Desde el inicio prueba? Ujú. ¿Qué es la prueba? Ok. Sí. Es otra prueba para verificar el diseño de eslabonamiento, en donde este ángulo estará formado entre el eslabón de salida y el acoplador, donde solo se tomará el valor absoluto, y este va a correr de un valor mínimo a un máximo conforme el eslabonamiento pasa por su intervalo de movimiento. Esto es muy importante porque podemos medir la calidad del par transmitido y la velocidad de la junta. La parte de la velocidad de la junta todavía no sé cómo lo voy a hacer, pero ya entendí que es el par transmitido. ¿Algo más que venga dentro de tu definición? Sí, lo del valor óptimo del ángulo, que es de 90 grados, para que Ajá. se transmita todo el par, que es lo que acabamos de ver. Ajá, ¿qué más? Si el ángulo es menor a 45, la componente radial será mayor a la tangencial. Y el comentario de los diseñadores mantienen el ángulo con un mínimo de 40 grados para promover el movimiento suave y una buena transmisión del par. ¿Dudas de lo que dijo su compañero? No es que esté utilizando toda la sección. Estoy utilizando solo un pedacito de la sección. Y tratamos de mantenerlo entre qué ángulo y qué ángulo dijiste. Dice 40 grados. 40 grados ya es un poco aventado. Yo diría que ustedes en sus primeros diseños, para no dejarlo muy forzado, pónganlo a 45 grados máximo. Ahora, no es que a fuerzas tengan que llegar a 45 grados, ¿eh? Tal vez les convenga hacerlo un poco más reducido el movimiento, no lo sé, eso ya dependerá del diseño que tengan que cumplir, pero por favor traten de no pasar de esos 45 grados. Si pasan de esos 45 grados, es probable que se atore su mecanismo. ¿Dudas acerca de esto? Creo que llegó algún comentario por el chat, déjame voy al chat. Buen día. ¿Alguna duda acerca de estos diseños del ángulo de transmisión? ¿Alguien que quiera completar algo acerca del ángulo de transmisión? Profe, sí, nada más, duda. En Cuéntame. el primer dibujo que hizo, bueno, se puede subir, todo sale a partir de donde está el círculo azul, ¿verdad? De ahí sale el primer par. Sí, eso es del par disponible en el motor. Ok, y ya de ahí lo demás es como el análisis de la fuerza en A, que sería pues la mitad del par, que se va transmitiendo por todos los Correcto. eslabones. Sí. Ok. Y finalmente el naranjita que puso diferente, ¿ese también tiene motor o ese simplemente es el movimiento? El último fue Ok, sí, ya vi, no tiene la rayita abajo, entonces es libre, nada más lo que estábamos viendo era cómo se movía, ¿no? Sí. Dentro Ok, de todos los pares que vayas a poner, dentro de todos los pares cinemáticos, ya sean revolutos, prismáticos, helicoidales, en alguno de ellos es donde le vas a tener que poner el motor. Puedes dejarlos todos libres, pero entonces tú vas a tener que actuar, tú vas a tener que mover en algún lado. Generalmente tratas de mover en la manivela, ya sea que pongas el motor o que de ahí jales tú y tú imprimas esta fuerza. En realidad le estás imprimiendo un par. Esa fuerza es transmitida por medio del acoplador hasta el oscilador o balancín
y dependiendo de la distancia va a ser qué tan efectivo sea ese par sobre el balancín. Imagínate la condición de engarrotamiento. Hacemos el par de transmisión 0. ¿Vas a poder girar con la manivela al balancín? ¿Tienes forma de meterle algún par al balancín? Sí, no, definitivamente no. Ahí es cuando se queda atorado en una posición, ya no alcanzas a poner un par que pueda sacar de esa posición a este balancín. Ahí es cuando dice, muy bien, entonces necesito una fuerza externa, alguien que le empuje por aquí hacia un lado, que cree un par y lo saque de esa posición. Ok. Y el ángulo que medimos no es el primer ángulo, el que va directamente, sino es el del... Sí, pues teta R, ¿no? Ok, ya. Teta T, ángulo de transmisión. Teta T, perdón. Sí. ¿Mejor? Sí, nada más era como para recapitular, porque luego me pierdo un poquito, pero ya. No te preocupes. Ahora, hay otro ángulo. De una vez se los voy platicando. Perpendicular a la barra de salida está el ángulo complementario. Recuerdo que el ángulo complementario era el que me faltaba para llegar a los 90 grados, ¿verdad? Ese ángulo complementario también llega a ser de utilidad. Ese ángulo complementario se le llama ángulo de presión. ¿Ya se alcanzó a ver el ángulo de presión? Ángulo de transmisión es cuando estoy tratando de ver el par que se va a ocasionar sobre la barra. Mientras tanto, el ángulo de presión me va a decir lo siguiente. ¿Ya se alcanza a ver ese triángulo que se forma en el ángulo de presión? Sí, profe. Muy bien. ¿Cuál es el mejor ángulo de transmisión? El de pi medios. Muy bien, voy a colocar entonces a la fuerza en pi medios. Y en ese pi medios, ¿cuánto sería el ángulo de presión? 0. 0. Y observen que la fuerza está actuando completamente perpendicular respecto a este eslabón. Ahí es cuando la fuerza está presionando mejor al eslabón. Bueno, ya sea que esté jalando o empujando, pero es el mejor ángulo para esa fuerza. Vean que lo está empujando perpendicularmente. Toda la fuerza se está utilizando para empujar, para presionar el eslabón. En cambio, cuando estamos teniendo un ángulo de transmisión de unos 80 grados, ¿cuánto nos queda de ángulo de presión? Solamente 10. Muy bien. De esos 10 grados, entonces, ¿qué parte está empujando realmente al eslabón? ¿El cateto opuesto o el cateto adyacente al ángulo de presión? Adyacente. Si es el cateto adyacente, será el seno o el coseno. Coseno. El coseno. Y entonces pongo aquí mi segunda ecuación. Bueno, necesito dos. La primera sería ángulo de transmisión más ángulo de presión
son igual a pi medios. Son ángulos complementarios. ¿Sí se entiende esta parte? Ángulo de transmisión más ángulo de presión son igual a pi medios. ¿Dudas hasta ahí? No, profe, ninguna. Son ángulos complementarios. Y la fuerza que va en dirección perpendicular a la barra la fuerza que presiona, esa va a ser igual a fuerza que esté transmitiendo, fuerza del acoplador, cateto opuesto, cateto adyacente al ángulo de presión. Adyacente. Seno o coseno. Coseno. Coseno del ángulo de presión. Ahora, esta es la fuerza que realmente está empujando. Esta es la que estoy buscando. Cuando pasemos a el tema de engranes, no voy a ver el ángulo de transmisión. A mí lo que me interesa es cómo un engrane está empujando al otro. A mí lo que me va a interesar es el ángulo de presión. Mientras en un mecanismo de 4 barras me importa el ángulo de transmisión, está transmitiendo el movimiento, en un engrane me importa el ángulo de presión, está transmitiendo la fuerza. ¿Mejor? Observen qué otra cosa está ocurriendo sobre el eslabón. Observen que una componente de esa fuerza está empujando hacia el centro. ¿Sí se alcanza a ver? Sí. Esa es la que le llaman fuerza radial. La fuerza radial es la que está tratando de separar al eslabón de la base, o bueno, de comprimirlo. La fuerza radial vuelve a ser la fuerza que está transmitiendo al acoplador, cateto opuesto, cateto adyacente al ángulo de presión. Opuesto. Seno o coseno. En este caso, seno del ángulo de presión. Ahorita tratamos de hacer que la fuerza que está actuando entre uno y otro trate de mantenerse más en dirección hacia la presión para transmitir el par y muy poca hacia la dirección radial para evitar que se trate de comprimir o expandir el acoplador. ¿Mejor? ¿Sí se entendió esta parte? Ángulo de transmisión para los eslabonamientos de 4 barras, ángulo de presión, su ángulo complementario para los engranes. ¿Puedo continuar? Me espero un momento. Un momento, por favor. Me espero un momento. ¿Alguien más tenía algo diferente acerca del ángulo de transmisión? En cuanto pueda determinar teta 3 del acoplador y teta 4 del oscilador, vean que directamente de la diferencia de esos ángulos voy a poder obtener el ángulo de transmisión. Ese es muy fácil de obtener.
Que si sea positivo o negativo, por si acaso le pongo valores absolutos y ya la hicimos. Y lo vamos a tratar de mantener cercano a 90 grados. Mientras más cercano esté a 90 grados, va a tener una mejor transmisión del movimiento del par entre un cuerpo y otro. Ángulo de transmisión. Gracias, profe. Ya. ¿Alguien más necesita más tiempo o puedo continuar? No, profe, ¿todo bien? Listo, entonces voy a continuar porque todavía nos faltan algunas cosas. Por ejemplo, dice, ¿qué tipo de síntesis se plantean en el capítulo 3? Esperen, creo que llegó algo por el chat. Alguien levantó la mano. Adelante. Luis García, José Luis García. Disculpe, profesor, yo tengo una duda. ¿Este ángulo de transmisión va a ser el mismo en todo el recorrido del eslabonamiento? No. ¿O va a ir cambiando? Y nosotros tenemos que diseñarlo para que se mantenga dentro de estos ángulos de 45 y de 90. Va a ir cambiando. Vamos a necesitar encontrar el ángulo del acoplador en función del tiempo o en función de algo y vamos a tenerlo que relacionar con el ángulo del oscilador en función de tal vez el ángulo de entrada, no lo sé. Y entonces vas a tener este ángulo de transmisión variable. Dependiendo de las longitudes de lo que tengamos, va a ser que tal vez esto se haga un poco más hacia abajo, un poco más hacia afuera, no lo sé. Y entonces eso será una restricción que tengas dentro de tu sistema. Te sale un ángulo de transmisión de esta forma, no me conviene. Estoy llegando a que solo el 30% de la fuerza se está transmitiendo. Eso querría decir que tu barra está muy acostada, que estás llegando cerca de los puntos donde se traba. ¿Te convendría en un mecanismo? No. Si es un mecanismo autobloqueante, tal vez sí. Pero si es un mecanismo que quieres que esté con el movimiento libre, ve que aquí, híjole, a ver si el par no empieza a tratar de doblar a la barra. Entonces, sí, vas a encontrar que hay diferentes formas del ángulo de transmisión y que es variable. Y una vez que lo pruebes entre posiciones extremas, vas a ver si cumple con este criterio de que sea menor, yo diría 45 grados, para que tengas disponible el 70% del par. ¿Mejor? Vale, sí. Muchas gracias, profesor. De nada. ¿Más dudas? El de 40 grados del libro, no hay problema, lo acepto. Yo prefiero diseñar con menos forzamientos. Yo lo pondría a 45 grados. Pero cuestión de diseño propio. Entonces, continúo con la siguiente pregunta. ¿Qué tipos de síntesis dimensionales se plantean en el capítulo 3? Aquí está hablando de cuáles son las que vienen en los siguientes, en la siguiente sección. Era para que ustedes vieran diferentes versiones de síntesis. ¿Algunas que hayan encontrado? Voy a explicarlo, ¿les parece bien? Sí, o bueno, si quieres le digo rapidísimo Por favor. cuáles encontré. Nada más encontré que dentro de las síntesis dimensionales había la síntesis dimensional de dos posiciones, que una sería la salida del balancín, la cual es particular porque únicamente se centra en la rotación pura, y la otra sería la salida de acoplador, que describe un movimiento general porque es el movimiento completo. Voy a poner la de dos posiciones. Ajá, sí, o sea, según lo que yo entendí, la de dos posiciones se divide en la salida de balancín y la salida de acoplador. O sea, las dos son funciones de salida
que se definen con dos posiciones, nada más que una es con dos posiciones angulares y la otra es con dos posiciones de línea. Espérate, porque hay otra más. Ah, ok. Porque está la de 3 posiciones. Esa, fíjese que no la encontré en el texto, chance y se me fue, ya estaba cansado. No te preocupes, la de 3 posiciones. Igual, depende cuál quieras tú de salida, si la del balancín o la del acoplador, pero tenemos hasta 3 posiciones para poder estar haciendo esto. Luego está la otra, dijiste salida del acoplador. La salida del acoplador, ¿qué hacía? No es cierto, no era salida del acoplador, era... ¿Cuál fue la segunda que tú mencionaste? No, sí, salida de balancín y salida de acoplador. Ajá. Fueron las dos que encontré de la síntesis dimensional de dos posiciones. Ajá. La siguiente. Había otra síntesis más ahí adelante. ¿Síntesis de posición? ¿O síntesis de trayectoria? Ya. Bueno, lo que encontré es que la de balancín también se podía ver como una síntesis de rotación pura y la de acoplador como una de movimiento complejo. Pero más allá de eso, creo que ya no le dije otra cosa, profesor. No, yo creo que voy a ver entonces nada más estas dos, las de síntesis de 2 posiciones y de 3 posiciones. Ahora, no sé si en el texto encontraron si existían síntesis gráficas de más de 3 posiciones. Creo que al final mencionaba uno de 4 posiciones, pero que era más complejo su análisis y que usualmente se ocupaban programas de computadora para hacer el análisis matemático. Puede haber aproximaciones a más de 3 posiciones, pero requiere de la optimización de la trayectoria. Pues directamente no se tiene una solución analítica. Muy bien. Voy a empezar entonces con la descripción de la clase con esta información. Ahora sí me voy a ir con ejercicios. La siguiente clase voy a continuar con ejercicios. Yo creo que la siguiente guía de lectura la dejo hasta el jueves, porque ahorita quiero hacer dibujos. Quiero que esto que hemos visto de teoría se conecte con algo que ustedes puedan construir. ¿Vale? Voy a tratar de ir haciendo estas síntesis de lo sencillo a lo complejo. En esta parte no me van a salir ecuaciones más que de círculos, líneas rectas, cosas sencillas de dibujar. ¿Listos? Sí, bro. Muy bien. Entonces, voy con la síntesis de 2 posiciones. Yo quiero que el eslabonamiento, lo que vaya a poner de mecanismo, llegue de una posición a otra. Perdón. Del punto A al punto B. En su plano, en su cuaderno, en una hoja milimétrica, ustedes definen, quiero que este mecanismo se mueva de aquí para acá porque, bueno, pues, va a cerrar algo, requiero que quede restringido ese movimiento del punto A al punto B, no lo sé, ustedes deciden qué es lo que está pasando con su mecanismo. ¿Cómo puedo llevarlo del punto A al punto B? La versión más sencilla que se les ocurra. ¿Un balancín? Más sencillo aún. ¿Con un eslabón? Más sencillo aún. ¿Una corredera? Una corredera. Y entonces, entre estos dos puntos, coloco simplemente una línea recta. Es la solución más chafa, pero funciona. Es la solución que tienen en muchas de las cocheras. Simplemente ponen una línea recta y entonces utilizo un par cinemático prismático entre uno y otro punto. ¿Cumple con la función? Va a ir de un lado al otro.
Pues sí. Pues sí, es el más chafa que existe entre dos puntos porque tiene un par de problemas. Sí va del punto A al punto B, pero entonces necesito que la corredera quede bien definida entre los dos puntos. Y el grave problema que tiene, requiero que en donde esté teniendo su límite de movimiento, algo recibe el golpeteo. Este mecanismo va a tener el problema que al llegar al final de su recorrido, ¡pac!, va a pegar, ¡pac!, va a pegar. Sí cumple con la función, pero no sé que también lo vaya a cumplir. Tal vez esa solución también la vieron en ventanas viejitas. Le ponían un perno y este perno puede estarse moviendo sobre la corredera de un punto al otro. Pero tiene que estar muy bien reforzado al final porque aquí va a estar golpeando y aquí va a estar golpeando. ¿Resolvió los dos puntos? ¿Es la mejor solución? Es una solución posible. Aquí estoy viendo entonces síntesis cualitativa. Es una posible solución. ¿Me permiten que vaya a otra posible solución? ¿Dudas de esta solución? No. Muy bien. Nuevamente ahora voy a tratar de llegar del punto A al punto B. De una forma distinta. Me gustaría que en el punto A se detuviera y que en el punto B se detuviera, pero que no estuviera golpeteando. ¿Sí parece una mejor solución? Que no golpetee. Muy bien. Que esté recibiendo algún otro elemento. Voy a tratar de poner una corredera. Y en este caso, que cuando llegue al punto A, se detenga, pero no se recargue. Y cuando llegue al punto B, se detenga, pero tampoco se recargue. Para conseguir esto, voy a trazar nuevamente una línea recta entre los dos. ¿Ven el recorrido máximo y mínimo? Quiero que llegue a un punto muerto en la parte de abajo y quiero que llegue a un punto muerto en la parte de arriba. Este sería el recorrido total entre A y B. Este es el total. Y entonces lo que voy a decir es, necesito algo que tenga la mitad del recorrido. A ver si funciona. Por aquí en un punto alejado, alineado, voy a poner un par cinemático revoluto. Y a ver si les convence esta solución. De la longitud total que tiene AB, voy a dejar esto con
la mitad de radio. No sé si se alcanza a ver qué estoy tratando de forzar. Que cuando todo esto esté alineado de un lado, quede todo el brazo recogido. Y cuando esto esté alineado del otro lado, quede todo el brazo extendido. Ahora en el punto C puedo meter mi par cinemático revoluto. Es más, hasta lo podría hacer motriz. Voy a ver si les convence esta versión. Esto se basa en puras ecuaciones de círculos. ¿Por qué de círculos? Porque resulta que los eslabones, al ser de magnitud constante, tienen un radio constante. Pueden ser descritos por círculos. Y la solución que proponemos en este caso es la siguiente. La longitud de un primer eslabón que va a funcionar como manivela, el que está en azul, más la solución de un segundo eslabón, que funciona como una barra acopladora, el que está en verde, me va a permitir el estarme moviendo entre el punto muerto B y el punto muerto A. Déjenme pongo en un punto intermedio. ¿Sí se alcanza a ver la manivela? Sí, profe. Es la azul, ¿verdad? Es la azul. Y ahora voy a poner a la barra acopladora, la voy a poner en verde. ¿Ya se alcanza a ver a la barra acopladora? Sí. Muy bien, voy a irme a otra posición. Voy a seguir girando la manivela. Hasta donde llegue el extremo de la manivela voy a poner mi siguiente círculo. Y a partir de ahí voy a destacar a la barra acopladora. Voy otra vez a mover a mi manivela. Ya estoy llegando al punto de... Mucho cuidado. Es punto de estancamiento o punto de engarrotamiento. ¿Sería estacionario? Punto estacionario. Correcto, porque cuando hago que se alinee todo esto, vean que la manivela no tiene ninguna restricción para seguir moviéndose. Aunque el otro lado ha quedado completamente extendido. Sigo haciendo mis trazos. En la versión gráfica estos mecanismos se resolvían bien bonito. Tenía que ir dibujando cada 15 grados. 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90 y así tenía que ir haciendo cada uno de los trazos. Eso le estoy hablando no de hace mucho tiempo, les estoy hablando de hace 25 años, para ir viendo cómo iba evolucionando este mecanismo. Y vean que se basa solamente en ecuaciones de rectas y de círculos. Un círculo que describe a la manivela. Y ese círculo está fijo. Es una rotación alrededor de un punto fijo. De esa rotación de todos los puntos que puede ir tomando la manivela, selecciono uno en específico. Y a partir de ahí destaco al siguiente círculo, el que está con una longitud definida representando al acoplador. Nuevamente, en cada uno de estos puntos voy viendo cómo se va conectando. Por ejemplo, cuando la manivela esté a 0 grados, dejen ver qué es lo que está pasando con el acoplador.
Y vean que el acoplador ya está a punto de llegar al punto muerto B. Todavía no llega, le falta un pedacito. Y cuando están alineados, habrá llegado al punto muerto B. ¿Ya se alcanzó a ver todo el movimiento? ¿Cómo ven esta segunda solución? Pues un poquito más complicada que la primera, Un poco más complicada, sí, seguro. pero Segunda, igualmente posible, ¿no? O sea, igual cumple con lo que queríamos. Entonces, igual se va moviendo en línea recta, me parece muy bien, sí. Mejor aún, ¿va a tener golpeteo al final y al inicio o se va a ir deteniendo poco a poco? Esa es la ventaja, que no va a tener el golpeteo. No va a tener golpeteo. La primera funciona, es la más sencilla, pero si no controlamos al final y al inicio, va a estar pegando, porque no puedes controlar la velocidad. En cambio, con este mecanismo, que se conoce como manivela, biela, corredera, ese es como manivela, biela, corredera. O mecanismo reciprocante. Este mecanismo reciprocante les permite ir entre un punto y otro sin ningún problema. Es un cuadrángulo similar a el mecanismo de 4 barras. Dejen saco este mecanismo manivela, biela, corredera. Primera tierra. Donde esté articulada la manivela. Ahí le voy a poner un par cinemático revoluto. ¿Sí se alcanza a ver el par cinemático revoluto? Sí, A partir de ese par cinemático revoluto, trato de colocar una manivela, algo que dé la vuelta completamente. Este está en un movimiento, rotación alrededor de un punto fijo. De ahí conecto con otro par cinemático revoluto. ¿Cómo le llamo a este esquema que estoy haciendo? Lo vimos hace unas 3 clases. Era de ramas o algo así, ¿no? ¿De alambre? De alambre. ¿Ya se vio el segundo par cinemático revoluto? Pares inferiores o pares superiores. ¿De superficie o de... de superficie. Entonces, Inferior. pares superiores o inferiores? Inferiores. Inferior. Inferiores. De ahí me voy a otro par cinemático revoluto. Ahorita todavía no digo cuál de ellos es el motriz. No hay problema. Solo quiero que identifique cómo estoy haciendo esos círculos en los pares cinemáticos revolutos. Vean que eso es lo que hay entre la manivela y el piso. Entre la manivela y el acoplador o biela. Entre la manivela y la corredera, aquí también necesito poner un par cinemático revoluto. Si no, quedaría ahí todo atascado. Por fin llego a la corredera. ¿Ya se alcanza a ver la corredera? Y termino conectando por medio de un par prismático al piso. Esta es la representación.
Claro está, tiene tal vez una por arriba, una por abajo, o por el medio va pasando una guía, pero generalmente ya en esta representación de alambre solo se coloca al piso de esta forma. Ahí está formando un par cinemático prismático. ¿Sí se entiende cómo está compuesto esto? ¿Cuántos eslabones ven? Cuatro. El primero que casi siempre nombramos es la Tierra. Aunque estaba separado de esta forma, en realidad significa el mismo elemento Tierra. ¿Sí se alcanza a ver? Sí. Muy bien. 1, Tierra. 2, ¿cuál sería el 2? ¿Cuál vimos inmediatamente después de la Tierra? La manivela. La manivela, muy bien. Entonces este segundo sería la manivela. Lo voy a poner en estos círculos negros para que se alcance a ver qué es el segundo elemento. Luego el tercer elemento, ¿cómo le llamamos? Si Biela. Biela. Biela, bieleta o simplemente acoplador. Biela, siempre tuve la curiosidad, ¿cómo se escribe biela? ¿Con B grande o con B chica? Creo que es con V. No tengo la menor idea. Bueno, sí sé, pero ahorita no lo sé porque lo estoy enseñando. Entonces, deja ver si se ve bien. Biela. No se ve tan bien. A ver, déjalo pongo de otra forma. Biela. No, tampoco se ve bien. Déjalo busco. Biela. Híjole, resulta que no, biela va sí, con B grande. sí es con otra V. Ni modo. Deja ver qué es lo que dice la RAI acerca de la biela. Barra que sirve para transformar el movimiento de vaivén en otro de rotación o viceversa. Biela puede ser conocido como biela, bieleta o acoplador. Acoplador sería el nombre más mecanismos, pero van a encontrarlo como biela, bieleta o acoplador. ¿Sí? El cuarto elemento, ¿cuál es el cuarto elemento? El eslabón de salida. El eslabón de salida, o en este caso resulta ser llamado corredera y creo que nada más se tiene como corredera. Hay nombres específicos, por ejemplo, dentro de un mecanismo reciprocante en un motor se le llama el pistón o el cilindro. El cilindro es lo de afuera, el cilindro sería la tierra, el pistón sería lo que va adentro recorriéndose. Pero para mecanismos creo que es más apropiado el corredera. Por estos nombres raros es que este mecanismo, no sé quién lo empezó a nombrar como manivela biela corredera, pero no es su nombre correcto. Su nombre correcto es mecanismo reciprocante. ¿Vamos bien hasta ahí? Profe, Diga usted. ¿hay alguna razón para que se le diga reciprocante o nada más fue una convención? Reciprocante. ¿Qué entiendes por un movimiento reciprocante? Pues entiendo que es algo que, como que, bueno, como si fuera un vaivén, o sea, algo que se vuelve igual. Va y ven me gustó muy bien. Tú lo que estás haciendo es, a partir de una rotación,
transformarlo en un movimiento de va y ven entre dos puntos, un punto muerto alejado o punto muerto superior y un punto muerto cercano, un punto muerto inferior. Resulta que el mecanismo reciprocante trata de transformar la rotación en traslación entre dos puntos muertos. Ah, perfecto. Gracias, profe. Mecanismo reciprocante. No es el único mecanismo reciprocante que tenemos, ¿eh? Vamos a ver ahorita otro mecanismo reciprocante que tiene un nombre muy bonito. Yo creo que con eso voy a cerrar la clase de hoy para seguir haciendo síntesis la siguiente clase. Por si acaso, dejen busco qué significa un movimiento reciprocante en la RAE. Reciprocante. Sí, lo trae. Reciprocar. Una corresponder con otra. Ah, es recíproco, sí. Bueno, como mecanismo reciprocante es transforma la rotación de la manivela en un vaivén de la corredera. Transforma la rotación de la manivela en un vaivén de la corredera. Y vean que eso fue de lo que nos valimos en este segundo mecanismo. Queríamos el vaivén entre dos puntos y lo obtuvimos a través de la rotación de la manivela. ¿Más tiempo para su dibujo o puedo continuar? Un minutito más para el dibujo, por favor. Un minuto más para el dibujo, no hay problema. Quiero cerrar con un mecanismo que es reciprocante, pero es distinto a este que estamos viendo. Me espero, yo creo que un minuto todavía, hasta las 8:55 por si acaso. O me dicen si ya terminaron. Como eslabón 1, generalmente seleccionamos a la Tierra, para que ya no tengamos que estar haciendo otros conteos. De ahí, generalmente, el siguiente eslabón es el primero que manejamos como motriz, el eslabón 2, en este caso la manivela. Aunque si fuera un motor, más bien hubiera seleccionado al eslabón 2 corredera, porque ahí es donde se recibe la presión. Ahorita, para mecanismos, no tendría que haberles dicho el R parte de abajo o P subrayado. Eso tal vez lo verán en mecanismos, ¿no es cierto?, en robótica, cuando ya puedan irle poniendo motores, o tal vez lo vean en dinámica de maquinaria, depende con quién lo llevan, que sepan por dónde es que se le está metiendo energía al sistema. Eso es lo que quiere decir ese guión bajo, por dónde está entrando energía al sistema. ¿Cuál es el par cinemático actuado? ¿Listos? ¿Puedo continuar? Listo. Sí, profesor. Diga usted. No, sí, que sí. Preguntó que si podía continuar. Ya le dije que sí. Muy bien. No se preocupe. Voy a tratar de hacer ahora un último mecanismo, ya para cerrar la clase el día de hoy. Este nuevamente va a tratar de hacer un mecanismo reciprocante. La misma corredera. Pero como estamos tratando de ahorrar en esta época de austeridad, esta corredera la voy a conectar directamente a una barra. Todavía quiero el movimiento de va y ven. Bueno, esta barra la voy a juntar con una guía. A ver si funciona. Y esta guía le voy a poner aquí una corredera. Todo esto es una sola pieza. Bueno, no, aquí quedamos que no es pieza, aquí les llamamos eslabones. ¿Ya alcanzan a ver este gran eslabón?
Sí, profe. Muy bien, lo voy a poner en color gris toda esta sección para que no me vaya a perder. Todo eso es un eslabón. Ahora, la tierra sigue existiendo por allá afuera. Déjenla coloco. Quedamos que normalmente nada más pongo una tierra de un lado, pero para que se alcance a ver bien cómo esto es una par cinemático prismático, pongo los dos lados de la tierra. Ya alcanzaron a ver la tierra eslabón 1 conectado con este segundo eslabón. Esto puede tener un movimiento traslacional muy bien hacia adelante y hacia atrás y no presenta mayor problema. Le falta la rotación. A ver si funciona. Le voy a poner una rueda por acá adentro. ¿Sí se alcanza a ver la rueda? Sí, profe. Muy bien, esta rueda la voy a conectar con tierra por medio de un par cinemático revoluto. Vean que este está cumpliendo la función de la manivela, pero en lugar de que tenga esta manivela como una barra, está haciendo esa manivela grandota. ¿Vamos bien? Pero ahora, para unir a la manivela que tenemos ahí toda rara con la corredera, aquí le voy a poner un J2, un perno que puede deslizar y trasladarse al mismo tiempo. Es parte integral de la manivela. Y observen que logro otra forma de movimiento reciprocante. Ahora está compuesto por un par cinemático revoluto, un par cinemático prismático y una semijunta, que en algunos textos la pone como rotacional prismática, pero esa es una mala forma de decirlo. No lo voy a poner como rotacional prismático. Nosotros vamos a entender a este mejor como un J2. Un par cinemático que permite la traslación y la rotación simultánea. Observen que ahora tenemos menos cuerpos involucrados. Menos, no, ya no le digo cuerpos, eslabones. Tenemos la tierra, la manivela y el tercer eslabón que se le conoce como yugo escocés. Yugo escocés. Y terminamos por el día de hoy con este yugo escocés. Creo que me falta un acento en escocés. Al rato lo busco. Termina entonces nuestro dibujo del día de hoy con este yugo escocés. Profesor, disculpe una duda. Todo esto va a tener que estar incluido para cuando le mandemos el último. ¿Cómo se llama? El cuestionario La el guía. tercer control de lectura. Sí. Sí, pero no te preocupes, ese tercer control de lectura yo creo que lo vamos a estar terminando el jueves, porque quiero ir explorando todo esto con lo que hicimos de preguntas. Voy a hacerlo parte del dibujo. Vamos a seguir con él. ¿Sale? Sale. Muy bien, ¿más dudas? Sí, otra vez yo. ¿Va a subir los apuntes de hoy igual o nos vamos a esperar a que se acabe, a que acabemos el tema para subirlos? No, lo subo en un ratito. Muchas Nos gracias. deja, paro la grabación.
y Sí, es sigo que aquí para dudas. va que va. Mande